El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches, queridos docentes. Un saludo para cada uno de ustedes hasta la intimidad de su hogar. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Les saluda Merari Rodríguez este jueves 7 de febrero, listos y preparados con todas las informaciones. Y es que tomando en cuenta los últimos datos revelados por el Observatorio de la Universidad Pedagógica, según expertos, el reto principal para este 2019 será reinsertar a esos más de 889,000 niños que quedaron fuera del sistema en el 2018. 2.2 millones de alumnos matriculados se registran para este año escolar. A criterio de expertos en educación, el mayor reto es cómo hacer para que los matriculados se mantengan en el aula de clases, cómo disminuir la deserción, la reprobación y la falta de interés ante el actual sistema educativo. La cantidad de estudiantes matriculados son 2.2 millones. Sube casi 100,000 en comparación con los del año anterior. Pero el reto, más que subir cuantitativamente, es cómo hacer para los que se matricularon permanezcan en el aula de clases. Cómo disminuir la reprobación, cómo disminuir la deserción, cómo disminuir la falta de interés, porque muchos creen que la escuela no está aportando lo que verdaderamente debe de dar. Viendo las estadísticas que provee el observatorio, nos damos cuenta que departamentos como Copán, Ocotepec, El Empira e Intibucá, en donde se ha enfatizado mucha ayuda y de parte de muchas ONGs, los resultados son sumamente positivos, contrario a lo que pasa en departamentos como el sur de Honduras o el oriente, el caso de Olancho o El Paraíso. En el 2018, según cifras del Observatorio de la Universidad Pedagógica, más de 889,000 niños y jóvenes quedaron fuera del sistema y más de 77,000 estudiantes desertaron de su aula de clases. Darío Cruz asegura que el gobierno debe invertir más que en infraestructura en el desarrollo de las personas. El Estado también debe de preocuparse que estos jóvenes y estos niños realmente es difícil que aprendan con hambre y que exactamente, que debe de invertir más que en infraestructura en el desarrollo de las personas. Otro reto para erradicar cifras de exclusión es buscar cobertura en prebásica y reinsertar a casi 1 millón de niños que quedaron fuera en el 2018. Lo primero que el Estado debe de buscar es la cobertura en prebásica. Si logra una cobertura en prebásica, en 9 años estaría llegando al 100% de cobertura. Media está en 28%. Entonces ese es otro reto que también se tiene. O sea, yo digo que debe de ir poco a poco. No lo va a lograr en un año, pero yo siento de que las metas pueden ser planeadas a corto, a mediano y a largo plazo. Y yo siento de que ese millón de jóvenes poco a poco tienen que ir teniendo oportunidad, pero empezamos desde la base, que es prebásica. Si los 250,000 niños de prebásica tienen acceso, el siguiente año van a haber 250,000 más y en primer grado van a haber esa misma cantidad. Y por ende, en 9 años la cobertura va a ir subiendo. Y a pesar de la calamidad educativa a la que se enfrentan los docentes en sus centros de enseñanza, durante esta semana con alegría y entusiasmo recibieron nuevamente a los niños y jóvenes que se presentaron a recibir el pan del saber. Con alegría y esperanza, los docentes recibieron a los niños y jóvenes en las aulas de clases ante el inicio de año escolar. A pesar de esto, no se puede hablar de calidad en la educación si los centros educativos están abandonados y destruidos. Merecimos con toda la energía del caso para dar el aprendizaje y que los alumnos puedan formarse a través de este año que está comenzando. Comenzamos con ciertas limitantes, pero nuestra esperanza es que se vayan solventando y que se vaya mejorando las condiciones para que ellos tomen mejor su enseñanza. Algunas veces no tenemos suficiente material didáctico, los techos a veces están en mal estado, que en la época de invierno se anegan las aulas. También hay falta de mobiliario, muchas veces hay alumnos que pelean asientos.
Los padres de familia con enormes sacrificios envían a sus hijos a las escuelas y colegios con la esperanza de que tengan un mejor futuro, de que vivan dignamente y construyan un mejor país. En primer lugar, como siempre he dicho yo, la fundamental es la educación en casa, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos que apoyar a los maestros, no dejarles toda la carga a ellos. Nosotros somos el soporte de todo esto. Los padres, la educación primero en casa. Con todos estos problemas al iniciar este año escolar, es urgente que el gobierno de manera objetiva se preocupe por los grandes problemas de la educación pública. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Por otra parte, la educación pública de nuestro país se continúa sosteniendo gracias al financiamiento de los padres de familia y docentes que realizan alianzas estratégicas ante la falta de inversión por parte del gobierno. Los docentes, como cada año lectivo, se comprometen con los niños y jóvenes para sostener de pie la escuela pública. Para este año, los grandes retos, según lo manifestado, es reducir los índices de deserción, reprobación y repitencia. Pues uno de los retos que nosotros tenemos es mantener nuestra matrícula, que oscila actualmente en 1.100 estudiantes. Y ese es el compromiso de todos los docentes, retener esa matrícula para que no haya deserción, no haya ausentismo, no hayan reprobado en el presente año 2019. Es uno de los grandes retos. El año pasado, 2018, nosotros cumplimos un total de 230 días de clase. Y como usted lo menciona, no es la estadía de los niños en el centro educativo que mejora la calidad. Es el compromiso, la participación del padre, de los niños y el compromiso del profesor al impartir los conocimientos hacia los niños y las niñas. Asimismo, los docentes aseguran que para sostener la escuela pública realizan alianzas estratégicas con la comunidad y padres de familia ante la falta de inversión en los centros educativos. En infraestructura escolar tenemos múltiples necesidades. Yo le pudiera enumerar 10 cosas que nos hacen falta a nosotros. El gobierno como tal no está financiando este personal, las aseadoras y los vigilantes. Nosotros tenemos que esperar por lo menos este mes de febrero para establecer comunicación con la Asociación de Padres de Familia para ver el concepto que se le va a cobrar. Lo único que financian ellos es el pago de los docentes. De ahí todas las necesidades de los centros educativos tenemos que establecer alianzas estratégicas con la comunidad educativa, con los padres de familia, con los niños, incluso con los maestros, para que nos puedan ayudar al sostenimiento de los centros educativos. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por el rector de la Universidad Pedagógica, la inversión y formación docente deben ser los temas principales en la agenda de este 2019. El pasado 1 de febrero se inauguró el año lectivo 2019. Los retos que deben solventar las autoridades son muchos, entre ellos la poca inversión que hay en el sistema educativo, lo que debe mejorar, según el doctor Hermes Díaz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Se deben de garantizar también la inversión en educación, pero dar garantías de que los dineros que se destinen lleguen al aula. Es decir, muchas veces no llegan al aula y eso es lo que, por eso no tenemos impactos positivos. La Universidad Pedagógica, como casa formadora de docentes, se compromete a dar un mayor acompañamiento a los mismos en las áreas de mayor complejidad. Nosotros desde la universidad vamos a trabajar de manera, digamos, más cerca de los profesores. Este año queremos llegar de una manera más amplia al profesorado de matemáticas, al profesorado del español, que son los que enseñan lectoescritura. Queremos también llegar a los de ciencia básica, como las ciencias naturales. Estamos desarrollando un proyecto conjunto con profesores internacionales que trabajan en el Liceo Franco Hondureño. Ya el año pasado llegaron a UPN para conocer de la forma como se trabaja la ciencia acá
y creo que se va a generar un proyecto conjunto que nos permita capacitar a mayores profesores. Los profesores necesitan atención también y creo que es una obligación del Estado darles un nivel de atención para que ellos tengan mejores condiciones, tanto de orden pedagógico como también de mejoramiento de su formación profesional y que eso, digamos, se observe en la mejora del logro académico de los niños y niñas que están en los distintos niveles educativos. Según el doctor Díaz, los docentes deben formarse en otro tipo de contextos, ya que en la actualidad se enfrentan a un sinnúmero de escenarios. Formar el hecho de un profesor adaptativo, es decir, ¿qué significa eso? Es un profesor que puede adaptarse a diferentes contextos. Hoy en Honduras contamos con una diversidad de contextos donde están ubicados los centros y por lo tanto el profesor tiene que lidiar en su diario vivir con todas estas problemáticas de violencia, el tema de las drogas, el tema de la violencia intrafamiliar, el hecho de que los niños son amenazados y una serie de situaciones que eso entorpecen la buena labor académica. De igual forma, manifiesta que los docentes deben ser incentivados por parte del gobierno y las autoridades. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Y durante esta semana los educadores realizaron reforzamientos en asignaturas como español y matemáticas para medir el conocimiento de los alumnos, a pesar de que muchos no cuentan ni con textos escolares. Luego de regresar la alegría y el esplendor a los centros educativos como lo son nuestros niños y jóvenes, los docentes con empeño y dedicación se encuentran reforzando asignaturas como español y matemáticas, ejes fundamentales para la enseñanza de los educados, a pesar de no contar con las herramientas deseadas ni con libros de texto que permitan mejorar el desempeño y aprendizaje de los alumnos. Donde el niño, ¿verdad?, él tiene que pensar, actuar, y también que el niño no, para ser un buen estudiante, él debe tener el apoyo de sus papás. Español es importante porque es donde el niño aprende a hablar, a leer correctamente, y si no lo hace como a diario en la casa, entonces nada estamos haciendo, que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Es importante que volvamos al tiempo de antes, que el niño investigue, que el niño se anime, que el niño tenga su biblioteca y que nuestra institución, todos los maestros ponemos de nuestra parte, dar lo mejor y darles mejor atención a los niños y también mejorar la calidad de educación. A continuación le presentamos un resumen de noticias educativas. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, mediante convenio con Educación, invertirá $1 millón con el objetivo de apoyar a la mejora de la educación hondureña. Las líneas de acción de dicho convenio están enfocadas en realizar apoyo a la educación inicial y educación prebásica, mejorar la gobernanza en cuanto a gestión y calidad al Sistema Nacional de Educación, fortalecimiento de la educación y formación técnico-profesional. El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, manifestó que con este convenio se pretende mejorar la educación del país, ya que se busca que en futuro los conocimientos de las niñas y niños sean mejores y que estén alineados con los rendimientos promedios de las naciones con mayor nivel de desarrollo. Los indicadores de matrícula en los municipios de Duyure, Orocuina, Apacilagua y Morolica del departamento de Choluteca no son los esperados por las autoridades de educación, ya que el factor migración afecta la matrícula escolar
Y es que en estos 4 municipios existen centros educativos en los que la matrícula no llega ni a los 10 alumnos. Según la dirección departamental, al menos 26 centros reportaron baja matrícula, siendo la principal causa la migración interna y externa, ya que los padres se mudan a sectores donde existen mayores oportunidades laborales. El control de la natalidad es otro factor, puesto que no hay niños en edad escolar. La creación de un instituto de evaluación externa estandarizado para que los alumnos tengan una verdadera medición de sus conocimientos adquiridos en cada periodo escolar es la propuesta que hacen expertos en educación. Lo anterior fue dado a conocer por el coordinador del observatorio de la Universidad Pedagógica, Mario Alas, quien es del criterio que esta nueva metodología se debió aplicar desde hace varios años. Entre las nuevas políticas que tendría el nuevo plan de evaluación está la evaluación de personal externo, es decir, que no sea el maestro de aula quien le ponga los exámenes, sino técnicos del programa de evaluación estandarizada. A través de esas pruebas se detectará si el niño en 9º grado tiene problemas en contenidos de álgebra, geometría, estadística o si en español tiene los estándares que se requieren. Agregó que en algunos países hacen una evaluación al final de cada periodo escolar porque realmente dicen qué porcentaje de los estudiantes están aprendiendo lo que el docente les enseña. Y una buena noticia para todos nuestros docentes es que este año la Casa Formadora, como lo es la Universidad Pedagógica, apertura 3 nuevas propuestas académicas encaminadas al área como la ciencia y tecnología. 3 propuestas académicas, 2 que tienen que ver con el área de la ciencia y la tecnología, que son la carrera de profesorado en automotriz, un profesorado también en refrigeración y aire acondicionado. Además, se está trabajando en generar un proyecto de formación académica de 2 años a nivel de técnico universitario para el área de la automatización y controles eléctricos, que creo que es un área sentida por la industria en nuestro país. Y de otra parte, en el área de la educación prebásica, estamos trabajando en un posgrado que va a ser desarrollado en conjunto con la Universidad de Málaga. El DINAF, como una institución dedicada al tema de la niñez, también está integrada con nosotros dentro de un convenio y estamos supliendo las necesidades que ellos sienten de formación que hay en el país a nivel de profesionales para dar atención adecuada a este nivel. Y bueno, esperamos que eso se apruebe de manera casi inmediata en el Consejo de Educación Superior, porque es un proyecto internacional y además una necesidad sentida por la población hondureña. Creo que si eso se desarrolla tendremos mejores profesionales y también trabajar ya en el tema de la cobertura. Es decir, que a través de los estudios investigativos se han identificado que si los niños no reciben una buena formación a ese nivel, no van a tener, digamos, un buen desarrollo en los otros niveles. Entonces creo que hay que sentar esas bases de garantía, de formación, para que los niños entonces tengan éxito escolar. A continuación presentamos los cumpleañeros de esta noche. Esta noche, con mucho cariño de parte de la Junta Central Ejecutiva, felicitamos por estar de plácemes a la profesora Esterlinda Garmendia, secretaria de Finanzas. Nuestros mejores deseos para su vida, deseamos que cumpla muchos años más y que la pase de lo mejor. Asimismo, felicitamos al profesor Alexis Andino, presidente de la seccional 9 de Villanueva Cortés, quien estuvo de cumpleaños. De parte de sus familiares, amigos y compañeros, le felicitamos. Que Dios lo bendiga y le conceda muchos años más. Bien, compañeros, y esto es todo en el segmento informativo. Nos despedimos con nuestra opinión editorial, pero no nos cambie. Un tema muy interesante esta noche en Panorama Gremial Educativo con la profesora Sonia Daisy Martínez y su invitado, como siempre. Agradecemos su fiel sintonía. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Educación con calidad y gobernabilidad. El inicio de clases del año 2019 ha tenido 2 inauguraciones.
El viernes 1 de febrero del presente año inauguraron las clases los verdaderos actores de la educación. El viernes estuvieron en las escuelas y colegios los niños, los jóvenes, los padres de familia y los docentes. El 1 de febrero inauguramos los docentes el regreso a clases con alegría y los directores de los centros educativos y los maestros dieron sus palabras de bienvenida a los nuevos educandos y también a los que acceden a un grado o curso superior. Los directores y los maestros en su palabra de recibimiento manifestamos a nuestros alumnos que la educación en cualquier parte del mundo lo cambia todo, que el sacrificio que los padres de familia hacen para ofrecerles una mejor educación que la que ellos tuvieron, significa nada más el creer que en la educación está el futuro de ellos, el de sus familias y el de la patria. Que el simple hecho de aprender a leer y a escribir es descubrir un nuevo mundo. El 1 de febrero los centros educativos recuperaron la vida, la alegría y el esplendor. Sin embargo, el 4 de febrero el presidente de la República con su ministro de Educación dieron por inaugurado el año escolar 2019. El discurso fue el mismo, los ofrecimientos fueron los mismos y de igual forma los resultados van a ser los mismos. Una vez más, todo ese gran mensaje del gobierno se queda solamente en una ilusión y en una esperanza. Con grandes discursos y en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos y en las redes sociales, no se resuelven los problemas del hambre que tienen los niños. No se resuelven los problemas de que no hay libros, laboratorios, no hay agua, no hay luz, no hay bibliotecas, no hay vigilantes, no hay aseadoras, no hay maestros de inglés, no hay pupitres, no hay sanitarios. En conclusión, lo único que hay es un maestro en un centro educativo vetusto. Claro está que hubo dos inauguraciones. La del 1 de febrero, que fue la inauguración de los niños, jóvenes, padres de familia y docentes. Esta fue la inauguración de la realidad de la educación pública, en donde en la mayoría de los centros educativos, los padres de familia y los niños llevaron sus escobas, sus franelas, su balde de agua para limpiar y medio de devolverle la vida a los centros educativos. La inauguración del 4 de febrero es la inauguración de la mentira, donde la mayoría de los medios la replican, la publican con ofrecimientos como un hecho que se va a dar de la noche a la mañana, sabiendo los medios de comunicación que la educación pública está abandonada por los gobiernos. Pero en toda esta cantaleta de la gobernabilidad de la educación, todos los hondureños tienen claro que con defectos y virtudes los maestros están trabajando los 200 días de clases, pero le damos vida a los centros educativos por el amor a sus propios hijos, para que reciban una buena educación junto a los docentes, que son los que mantienen levantada la educación pública. Gobernabilidad, no perseguir a los maestros, ni tampoco hacerle creer al pueblo que la crisis en la educación pública es culpa de los profesores, cuando el pueblo tiene claro que la crisis en la educación, la única responsabilidad la tiene el gobierno, que a diario grita por todos los medios que quiere maestros capacitados, pero desde hace 15 años a los docentes no se les daba capacitación ni actualización, pero se les vive amenazando con las evaluaciones, que rápido se convierten en un show mediático para la sociedad que busca culpables. Pero menos el gobierno, nunca tiene la culpa el gobierno, porque algunos medios siempre le echan la culpa a los docentes o a otros, menos al gobierno. Todos hablan de calidad en la educación, pero nadie le pone atención a la triste realidad en que reciben clase nuestros niños y jóvenes. Gobernabilidad no es perseguir a los maestros que están trabajando. Gobernabilidad no es reprimir a los docentes cuando no se les paga sus salarios a tiempo, que están mal pagados, además enfrentando permanentemente una campaña mediática que desprestigia la educación pública, a sus docentes
y que el gobierno sin dar nada quiere una educación con calidad. Para nosotros la gobernabilidad en educación es que los niños coman en los centros educativos, que tengan áreas de recreación, que reciban clases sentados en un pupitre y no en el suelo, que tengan agua y luz, laboratorios, computadoras, bibliotecas, personal de aseo, guardias, etc. Con esto y otras cosas más que garanticen un ambiente didáctico y pedagógico, podríamos aspirar a que los niños reciban una educación con calidad. El Ministerio de Educación y bajo el mandato del presidente Juan Orlando Hernández ha tenido 4 ministros de Educación y en la destitución de los 3 anteriores nada han tenido que ver los padres de familia, los docentes ni los dirigentes de los colegios magisteriales, porque estamos claros de que esta es una responsabilidad única de Juan Orlando Hernández. Esto lo que demuestra es la terrible improvisación en la educación pública en Honduras, que se origina en el actual gobierno y los funcionarios del Ministerio de Educación. Los docentes en todo el país no hallamos qué hacer, porque cada 6 meses se nombra un nuevo ministro y todos tienen una manera diferente de pensar sobre los problemas de la educación y sobre sus soluciones, lo que demuestra que en un país donde sus funcionarios no son estables, lo menos que se puede esperar es improvisación y lo más fácil es echarle la culpa a los demás. No hay gobernabilidad en el Ministerio de Educación ni en la educación pública. Pero para remate de la incapacidad se nombra al nuevo ministro de Educación, Arnaldo Bueso, lo nombran como un nuevo ministro, pero sin autoridad, porque paralelamente le imponen una comisión interventora para que dirija la Secretaría de Educación y hable en nombre del ministro y obviamente en nombre del presidente. Entonces volvemos a lo mismo, un ministro con buenas intenciones, pero sin autoridad. La gobernabilidad y la calidad de la educación pasa por 3 aspectos importantes. Primero, con que se tenga claro qué clase de educación deben de recibir nuestros hijos. Segundo, que los centros educativos estén dotados didáctica, técnica y pedagógicamente para que exista un verdadero ambiente de enseñanza-aprendizaje. Tercero, que los maestros estén bien pagados y de manera puntual, que se les respeten sus derechos, que se les capacite permanentemente para que motivados eduquen y cuiden a los hijos de los hondureños. Que el diálogo convocado por el ministro de Educación sirva para salvar la educación pública. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, uno de los colegios magisteriales más grandes de Centroamérica y América Latina, con los mejores beneficios y servicios a la disposición de sus más de 40,000 afiliados cotizantes, recuerda a toda la población hondureña que para formar parte de esta gran familia Colprosuma debes venir y afiliarte. Para poder ser parte de la familia Colprosuma debes tener en cuenta los siguientes requisitos: llenar y presentar la solicitud de ingreso, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar tarjeta de identidad o partida de nacimiento original y fotocopia, una fotografía tamaño carnet. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este jueves 7 de febrero. Y para esta noche tenemos como invitado al doctor Mario Alas, que es el coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bienvenido, doctor. Un placer estar. Es un gusto estar en este programa con los colegas, compañeros Colprosuma.
Doctor, según los últimos datos del observatorio, en el 2018 quedaron más de 889,000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo. Más de 77,000 estudiantes desertaron de sus aulas. Más de 93,000 reprobaron y más de 84,000 repitieron el año. ¿Por qué se producen estos niveles de deserción, repitencia y todo lo que anteriormente mencionamos? Detállenos cada una de estas cifras. Bueno, empecemos por la cobertura, la cobertura que el sistema tiene. Esos cálculos los desarrolló Rubén Hernández para toda la población hondureña entre los 3 y los 17 años. Y según esos cálculos, más de 800,000, más bien cerca de 900,000 de los niños entre los 3 y los 17 años que deberían de estar en el sistema educativo formal, están fuera. Esto tiene causas que son más sociales, es decir, no están tan vinculadas a problemas internos del sistema educativo, sino a fenómenos sociales que están ocurriendo y que lo vemos todos los días en las noticias. Recordemos que Honduras tiene las estadísticas de las mayores tasas de pobreza y pobreza extrema de toda América Latina. Solo Haití está por encima. Pero en la América Latina continental nosotros tenemos las más altas tasas de pobreza y pobreza extrema. Luego, recordemos que tenemos altas tasas de violencia social. Y esto hace que también algunos niños jóvenes terminen desertando de los centros educativos donde ven en peligro su seguridad como personas, sea por temas de bullying interno o sea por temas de venta de drogas, pandillas en las cercanías de los colegios. Recordemos que el observatorio, en un boletín que publicamos el año pasado, 2.390 directores a nivel nacional de los 18 departamentos, 298 municipios, plantearon el 40% que tenían en la cercanía de su centro educativo pandillas, venta de drogas y violencia, que era un riesgo para sus propios estudiantes. En 4 de cada 10 centros educativos a nivel nacional. Obviamente estos son factores que condicionan la asistencia de los niños y jóvenes al centro educativo. También se ha detectado que por la misma pobreza, algunos padres de familia en los municipios donde esta situación es más grave, si tienen 4 o 5 hijos, un año ponen a estudiar a 3, los otros 2 esperan y le colaboran en algunas actividades, el siguiente año puede ser que los invierta. Hay una cierta preferencia por dejar más tiempo a las niñas, curiosamente, en la escuela, pero los varoncitos en muchos casos los van alternando, estudian digamos en el 2018, pueden aprobar su grado, pero en el 2019 dicen no tengo para ponerte a estudiar, no te puedo comprar los zapatos, los cuadernos, no puedo mandarte a la escuela o al colegio, y este año el niño no estudia, le colabora en alguna actividad, alguna forma de trabajo infantil. Entonces todo eso hace que estos problemas sociales se manifiesten en que cada vez la matrícula en los centros educativos, lejos de irse incrementando como corresponde a la pirámide poblacional, según la pirámide poblacional, nosotros deberíamos de estar aumentando todavía las matrículas en el tercer ciclo de educación básica y también a finales del segundo ciclo. Sin embargo, la matrícula está bajando en estos últimos años y eso nos habla de pobreza, violencia, migración interna, migración externa. Estamos en la coyuntura de las caravanas y todos estos fenómenos al final provocan que cada vez una mayor proporción de niños entre los 3 y los 17 años estén fuera del sistema educativo. Ya esto es un problema muy grave y que no es provocado por la Secretaría de Educación, ni los docentes, ni el sistema educativo en sí mismo, sino que es un problema que nos proviene del gran sistema social, violencia, pobreza, migraciones, etc. Eso en lo que tiene que ver con cobertura, que es lo primero, que los niños estén en el centro educativo. Otra cosa es en su desempeño. Tenemos reprobación. Y vea que esos datos de reprobación, cuando nos dicen cerca de 77,000 reprobados y un poco más de, por ahí los datos, por supuesto, de repitencia al año siguiente, aunque nos suenen fuertes, en la realidad, si reprobáramos con base en la evaluación externa estandarizada, que es una evaluación, digamos, desarrollada en función de los estándares de los contenidos que el Currículo Nacional Básico establece, que eso normalmente no se aplica en casi ningún país del mundo, pero esa evaluación estandarizada nos dice, mire, este porcentaje de niños no está logrando los estándares mínimos de aprendizaje.
Si nos basáramos en esas evaluaciones externas, en la del 2017, casi el 60% de los niños de primero a noveno grado estarían reprobados en matemáticas o en español. El desempeño es bastante bajo. Ahora aquí volvemos al tema. ¿Por qué esos niveles de aprendizaje son tan bajos? No podemos caer en el eslogan de siempre de que los docentes son los culpables de todo lo que le ocurre al sistema educativo. Vean, el aprendizaje está mediado por una serie de factores y recursos que las escuelas necesitan. En este momento, en gran parte de las escuelas del país, son los padres de familia los que se encargan de, si hay que construir un cerco, los padres de familia lo tienen que financiar. Si hay que arreglar un aula, los padres de familia con los maestros tienen que ver cómo gestionan los fondos. Si no hay una pizarra, los maestros tienen que ver cómo gestionan algunas ayudas con los mismos padres de familia, con el patronato, con quien sea, para arreglar su pizarra. Y libros que durante unos años se han repartido no están en todas las aulas, no hay los libros de textos en todas las aulas. Aun cuando la Secretaría ha hecho esfuerzos por repartirlos, siempre ha habido problemas en la distribución. De manera que los niveles de aprendizaje, tanto en las pruebas nacionales estandarizadas como en las internacionales, muestran que andamos bastante mal. Mucho más bajos todavía en matemáticas que en español. Pero esto nuevamente es un reflejo también de los pocos recursos que se están dedicando a educación. La política pública en el país en los últimos años, prácticamente la última década, ha priorizado otros temas como la seguridad, un poco la guerra contra las pandillas y todo esto, el narcotráfico, etc. Y el presupuesto en educación se ha venido reduciendo año con año. Porque aunque nos digan que aumentó, por decir algo, 100 millones, si lo pensamos en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, que es como se mide internacionalmente, Honduras solo en el 2009 fue que llegó al 2009-2010, que llegó al tope de 8%, que es lo deseable. Por ejemplo, Costa Rica sí lo establece por ley. Pero de ahí en adelante, 2011, 12, 13, 14, cada año el porcentaje del Producto Interno Bruto del país que se dedica a educación es cada vez menor. Llegamos al 5.4, 5.7, desde un 8%. Esto nos dice que con menos recursos y con una matrícula más o menos estacionaria, una plaza de docentes, que cada vez hay más docentes graduados y aunque se necesiten en las aulas no se contratan. Entonces, si no hay recursos, no podemos pedirle al sistema educativo que nos esté dando cada vez mejores resultados si no le estamos brindando los recursos necesarios. Recordemos que el docente, que internacionalmente se considera como el factor más importante para que los sistemas educativos tengan éxito, y por eso Corea, Finlandia, Singapur y todos estos países exitosos, Japón, tienen a la profesión docente como una profesión especial, con mucho prestigio social, con buenos salarios, con mucha exigencia profesional, etc. Pero saben que si el docente no está en buenas condiciones de trabajo, difícilmente va a hacer un buen papel. De manera que recordemos que durante aproximadamente 6 años los salarios docentes perdieron poder adquisitivo porque se mantuvieron congelados, mientras todos los precios de la canasta básica seguían subiendo. Entonces, es difícil exigirle al sistema educativo, a la Secretaría de Educación y a los docentes que den mejores resultados si cada vez el Estado les designa menos recursos. Es un sinsentido que se les exija más asignándose cada vez menos recursos. Y eso entonces, aunque las tasas de reprobación, repitencia, nos digamos, qué barbaridad, 70,000, 80,000 niños que están repitiendo, si fuéramos exigentes, serían muchísimos más. Pero no podemos ponernos más exigentes en el desempeño cuando no tienen las condiciones, las aulas, los niños, los docentes, para hacer un buen trabajo con el cual le podamos exigir que realmente aprendan lo que el Currículo Nacional Básico establece. Entonces estamos, resumiendo, en una situación de mala calidad educativa, pero que tenemos que entender que no es un problema que se esté generando desde el interior del sistema educativo. Es un problema que refleja causas que vienen de todo el sistema social, violencia, pobreza, narcomenudeo, etc. Y al mismo tiempo con una asignación presupuestaria decreciente durante la última década, con una creciente privatización informal en la que cada vez los padres de familia tienen que asumir más costos del funcionamiento de su centro educativo.
Y usted ya mencionaba algunos factores, cobertura, la reprobación. Ahora con el tema de la deserción. Sí, bueno, la deserción, y vea que las tasas de deserción dentro del año, sin ser despreciables, no es la situación más grave. El problema de deserción que tenemos en Honduras más grave es el que ocurre no entre febrero y octubre, que es entre la matrícula inicial y matrícula final consolidada. Ahí tenemos un cierto porcentaje de deserción relativamente bajo. Pero la deserción grave que afecta a Honduras es la interanual, la que ocurre entre octubre, que termina en el año escolar, noviembre, y febrero del año siguiente. Porque cantidad de niños terminan su grado en octubre, noviembre, pueden aprobar el grado, pero ya no están presentes en febrero. Los gráficos lo que nos muestran esos datos son realmente alarmantes. La caída más fuerte ocurre entre sexto y séptimo grado. Eso pese al esfuerzo que se ha hecho con el proyecto de ampliación de cobertura del tercer ciclo en los departamentos de occidente del país, que ha tenido un buen impacto. Pero pese a ello, en general en el país, la deserción de noviembre a febrero es la que realmente, digamos, nos impacta en el sistema educativo. Porque muchos niños terminan su grado en noviembre, incluso aprobado, pero no están en la matrícula de febrero. Y eso es más por factores sociales que factores o causas propiamente del sistema educativo. Y hay unos ciertos cuellos de botella, que repito, de sexto a séptimo grado sigue habiendo una baja de cobertura, pero muy importante. Perdemos ahí alrededor de 20 puntos porcentuales o más. Para darle un dato, en sexto grado, la cobertura de los niños en edad apropiada, o sea, la cobertura neta, es de 88% a nivel nacional. Obviamente ahí hay una distribución por quintiles de ingresos, pero en promedio nacional 88%. Pero si bajamos luego, pasando al año siguiente a séptimo, ya solo tenemos una cobertura de 62%. Entonces hemos perdido un gran porcentaje de niños que terminaron su sexto grado, pero que ya no están matriculados en séptimo grado. Y esto, repito, tiene que ver con acceso. No en todas las comunidades tienen séptimo grado cerca de sus hogares, y también con pobreza. A veces el centro educativo está, pero los padres no pueden comprarle los cuadernos, no pueden los zapatos, la camiseta blanca, etc. A veces tenemos la falsa idea de que como no se les cobra matrícula, ya con eso los padres no van a gastar. Eso es falso. Es decir, cualquier padre de familia sabe que tener un niño en la escuela implica gasto, y un gasto mensual, permanente. ¿Sí? Y de manera que no todos pueden tener a todos sus niños adentro de la escuela. Hay algunos programas que están teniendo impacto. Repito, el de ampliación del tercer ciclo en el occidente del país ha tenido impacto en la cobertura en tercer ciclo, y también otros proyectos, el de USDA en Intibucá, también un buen proyecto que ha impactado en matrícula y también en los niveles de aprendizaje. Pero son proyectos focalizados. Al promediar en el país se nos cae en las medias nacionales y seguimos teniendo deserción interanual muy alta. Repito, si fuera la deserción de febrero a octubre, diríamos, bueno, tenemos problemas en el centro educativo. Tal vez no se les dé el adecuado seguimiento, tal vez los niños no se sienten bien en la escuela, etc. Pero esa es baja. La deserción intraanual es baja. La grande, la grave, la que nos deja fuera del sistema a miles de niños es la interanual, la que ocurre entre noviembre y febrero. Y esa no es por causa del sistema educativo. Excepto si hablamos que sea el sistema educativo en el sentido que no tiene las escuelas en las comunidades para que puedan acceder, pero es más un problema económico, de no tener acceso a educación a estos niveles. Y la verdad que ese es un dato bien importante, doctor, porque esa deserción de noviembre a febrero, la verdad creo que es la que menos se le ha dado importancia. Y se le ha querido manejar más la que ocurre de febrero a noviembre, ¿verdad? Pero lamentablemente ese dato que usted nos está dando es muy crítico, pero sí muy interesante, ¿verdad? En otra situación, doctor, ¿qué cree usted que puede hacer el gobierno para frenar la deserción? Bueno, como decimos que es la deserción interanual la que realmente impacta en el sistema educativo, ponía el ejemplo de que para el 2015 teníamos para sexto grado en cobertura neta un 88% a nivel de país.
O sea, casi 9 de 10 niños todavía están en el sexto grado. Obviamente hay más de los quintiles con mayores ingresos, menos de los quintiles de menos ingresos. Pero cuando llegamos al séptimo grado, esto se nos va hasta 62. Ya nos quedan 6 de cada 10 niños adentro del sistema. Ahora tenemos 4 afuera. Esto es un reflejo de problemas más de índole social, pobreza, migración, falta de centros educativos cerca de la comunidad, que de problemas estrictamente educativos. Podríamos decir, bueno, al Ministerio de Educación le puede corresponder tratar de establecer centros básicos, centros educativos en las comunidades, pero sabemos que eso implica recursos y no le podemos exigir a la personal de la Secretaría de Educación que con el mismo presupuesto construya 100, 500 escuelas por año. Entonces, hay un problema grave de asignación de recursos y eso está generando que perdamos jóvenes de apenas 12 y 13 años que ya salen del sistema. Y vea, son jóvenes en alto riesgo social porque salen del sistema educativo y tampoco tienen un trabajo formal. A lo sumo tareas, formas de trabajo infantil por horas y con mucho riesgo en las zonas urbanas e incluso en algunas zonas rurales de la tentación del dinero fácil por narcomenudeo. El narcomenudeo está en los alrededores de los colegios y ese es un riesgo fuerte. Repito el dato que mencionaba hace un momento, el 40% de los directores a nivel nacional señalaron que en las cercanías de su centro educativo hay pandillas y hay venta de alcohol y drogas. Y estos grupos tratan de reclutar niños, son prácticamente niños, de esos centros educativos, sea para que repartan, sea para que consuman. Eso es un alto riesgo social, es una bomba que nos va a explotar por no atenderla a tiempo. Son niños que salen del sistema, no trabajan, no estudian, no tienen futuro. Algunos toman la decisión de irse. Hemos visto en esas caravanas que van niños de 12, 14 años, incluso solos, otras veces con hermanos mayores. Pero son niños desesperados que no miran futuro en nuestro país. El sistema educativo no se los está ofreciendo, pero tiene que ver con una problemática social todavía más amplia. Y en este tema de calidad educativa, doctor, ¿cómo definen en la Universidad Pedagógica la calidad de la educación? Bueno, los indicadores de calidad internacionalmente se definen por 4 dimensiones, que es la relevancia del currículum, relevancia y pertinencia del currículum, la equidad, tenemos problemas serios de equidad nosotros en el sistema educativo, que quiere decir dar más recursos a los niños que más lo necesitan. En esto se han hecho unos proyectos interesantes, mencionaba el de USDA en Intibucá, que está siendo implementado por CRS, también el proyecto de ampliando el tercer ciclo de educación básica en los departamentos del occidente del país, que estos proyectos sí asignan recursos que van en la línea de la equidad, darle a esos niños de comunidades más pobres una mochila escolar, ayudarle con algunos recursos, un bono o algunos materiales para el docente, etc. En eso es que debería de hacerse grandes esfuerzos de dar estos recursos a los niños y jóvenes de las comunidades más necesitadas. Eso es lo que tiene que ver con equidad. En eficiencia, la idea es que los niños fueran aprendiendo y aprobando, de manera que hubiera baja reprobación, repitencia y deserción. Y el indicador más importante de la calidad es el aprendizaje. Cuando internacionalmente se dice que Singapur o que Corea del Sur o que Finlandia tienen los mejores sistemas educativos del mundo, ese juicio, esa valoración se basa en que en las pruebas PISA, las pruebas internacionalmente más reconocidas, esos niños demuestran los mayores niveles de aprendizaje en matemáticas, en ciencias y en lengua materna, que puede ser francés, alemán, cualquier lengua propia de su país. Pero son los que demuestran mayor comprensión lectora, los que demuestran mayores habilidades matemáticas, mayor desarrollo de pensamiento científico. Entonces, el indicador más importante de la calidad educativa es que los niños y jóvenes estén aprendiendo lo que el currículum establece. De hecho, se dice que la eficacia de un sistema está basada en que los niños estén en el sistema y que estén aprendiendo. Si evaluamos el sistema educativo hondureño en base a esos 2 indicadores, ni están los niños en el sistema porque tenemos una proporción muy alta fuera del sistema, y para agravar la situación, los que están adentro no están aprendiendo lo que deberían. De acuerdo a las evaluaciones estandarizadas, más de la mitad de los niños estarían reprobando su grado si nos basáramos en una evaluación exigente estandarizada.
Obviamente no se aplica así, está la evaluación interna de aula, que cada docente lo hace, que es más, digamos, como apropiada al contexto. Cada docente sabe el contenido que logró desarrollar y en función de eso evalúa, y las tasas de reprobación no son tan altas. Pese a eso, decir que tenemos 70 o 80 mil niños reprobados es importante. Recuerde que eso es un fracaso a nivel de niño, de familia y del sistema educativo. Yo diría que en términos generales la calidad del sistema educativo hondureño, lejos de mejorar en los últimos años, se ha estancado en los niveles de aprendizaje y la problemática social está agravando los temas de deserción, de cobertura, porque los centros educativos se ven agobiados con la problemática social que les rodea. De manera que no somos muy optimistas si no se designan más recursos. Ya no es cuestión de expertos, si la Secretaría de Educación tiene gente técnica buena, hay expertos. Yo he dicho, en esas comisiones uno escucha nombres de personas que son expertos nacionales, que incluso son reconocidos internacionalmente. No es que no tengamos expertos en Honduras, es que nadie puede resolver los problemas del sistema educativo si no se le asignan más recursos. Y por otro lado, recordemos que parte de los problemas le vienen del sistema social, y eso, mientras no se resuelvan afuera, van a seguir agobiando el sistema educativo. Veamos el tema del bullying. Los estudios sobre el bullying que nos muestran que la mayor parte de esos niños acosadores son niños que han sufrido violencia en la familia y en su entorno, niños que han visto crímenes en sus colonias, niños que la violencia cotidiana en su zona de residencia y su vecindario es prácticamente habitual. Entonces reflejan esa violencia al interior del centro educativo. Y los docentes no están en condiciones de controlar eso. Recuerden que los docentes más bien muchas veces son amenazados o víctimas. Ya hemos tenido numerosos casos de docentes incluso muertos por temas de violencia de pandillas. Y finalmente, doctor, su opinión sobre los bajos salarios de los maestros mal pagados y cómo hablar de calidad con docentes que claro, remunerados. Ese es un tema vital, porque vean, los sistemas educativos exitosos, los sistemas educativos que a nivel mundial nos dicen: aquí logramos los mejores aprendizajes y estamos construyendo un futuro de país. Todos ellos, Singapur, Japón, Corea del Sur, Finlandia, todos ellos han hecho de la profesión docente una profesión prestigiosa. Obviamente esto implica exigencias para los docentes que van entrando al sistema, exigencias para los docentes que ya están en el sistema. Pero toda la bibliografía internacional especializada le dice: el techo de un sistema educativo son los docentes. Mientras no tenga buenos docentes, bien preparados, satisfechos en su profesión, remunerados justamente, el sistema no va a cambiar. Y en esto un error frecuente es que dicen: no, si el docente solo trabaja 5 horas, porque va a una jornada de 5 horas o 6 horas. Se les olvida que internacionalmente se calcula que por cada hora de trabajo en el aula, dependiendo del nivel, el maestro necesita por lo menos media hora u otra hora para preparar todo ese material, calificar, revisar. Entonces las jornadas del docente realmente son de 8 horas o más diarias. Entonces, a veces los mismos medios de comunicación tienden a reproducir ciertos eslogan que deforman la realidad educativa. Pero si uno compara y lee lo que hacen en otros países, se da cuenta que el sistema educativo hondureño no va a progresar mientras no se hagan cambios importantes. Mayor asignación de recursos para mejorar las condiciones de los centros educativos, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, no solo en el término de salario, sino libros, cuadernos, material de apoyo. En la mayor parte de las comunidades del interior del país, el docente de su salario compra los materiales, reproduce, fotocopia los exámenes, reproduce algunos materiales que puede y los otros se los tiene que exigir a los estudiantes. Obvio que en la profesión docente, como en cualquiera, hay los docentes sacrificados, que ponen de su bolsa y todo, y hay otros que nos hacen pasar penas, pero no son la mayoría. La mayor parte de los docentes, de su propio salario, que es bajo y que ha estado congelado por 6 años. 10 años, doctor. 10 años, doctor. 10 años realmente, porque estos han sido como bonos, sí, que no van... que no impactan en el salario. Sí, sí. Le agradecemos, doctor, la verdad que su exposición ha sido muy valiosa para la información de los compañeros, porque la verdad que estos datos que usted nos da realmente son asombrosos y son interesantes.
preocupante. Y preocupante sobre todo. Le agradecemos, doctor. A la orden, un gusto estar con ustedes. Compañeras y compañeros quedaron muy bien informados. A todos bendiciones, buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.